Esquén tiene la razón y ahora nos acompañan dos congresistas. Está con nosotros el congresista Javier Velázquez Esquén y el congresista Marco Arana. Les agradezco a los dos estar el día de hoy en el programa. Buenas noches. Buenas noches. El congresista Marco Arana es congresista de La República, fundador del movimiento Tierra y Libertad y sociólogo de profesión. Y Javier Velázquez Esquén, como ustedes ya saben, congresista de La República por el APRA, expresidente del Consejo de Ministros, constitucionalista y político de larga data. Nos hemos estado riendo el otro día de su habilidad para manejar conflictos. Gracias por estar acá y aprovecho que Javier Velázquez es miembro de la Comisión de Educación del Congreso para comentar con ustedes este tema que es francamente preocupante. He estado hablando largamente con el doctor Duerlí Rodríguez sobre casos, por ejemplo, de feminicidio, agresión a las mujeres, de corrupción, y coincidimos en que buena parte de estos problemas se resuelven con educación. Así es, exactamente. Ni siquiera sabemos qué vamos a poner en los textos educativos. Sí. ¿Qué está pasando? A ver, empezamos por Javier, que estuvo en la comisión. ¿Un tema de edad? Sí, es un tema de edad. Sí, como tú dices, mira, yo estoy muy preocupado. He estado en la Comisión de Educación, me he salido porque creo que el tema de la educación es muy sensible. Si estamos hablando de que queremos aspirar a mejorar nuestra posición en la prueba PISA, y se ha venido haciendo muchos esfuerzos para darle recursos al Ministerio de Educación, ¿cómo es posible que no esté alineado los contenidos de los textos y que estén ahora en cuestión? Y que hoy día la discusión sea qué pasa con el contrato que se ha hecho con la empresa que va a imprimir los libros, porque el 15 se debe iniciar. Entonces, si los contenidos están duramente cuestionados, no se identifican. Hoy día se ha hablado, se dice sí, se van a corregir, pero nunca se identifican responsables. Entonces, si tenemos un déficit, el año pasado pararon los maestros justificadamente por legítimas demandas. 50 días los chicos no recibieron clase. Ahora, no van a recibir las herramientas para que puedan proveerse los conocimientos que necesitan, entonces el círculo está cerrado. O sea, la política pública en materia de educación, a la que muchos aspiramos en que no se estén cambiando ministros cada 6 o 8 meses y en la que tiene que haber un consenso, está en cuestión. De verdad que hoy ha habido un debate, me parece importante, convocado por Paloma Nocera y la comisión, pero estéril, porque la apreciación que tiene el gobierno es decir, bueno, ya está el contrato hecho y el tema está consumado. Yo creo que no es así. Hay un contrato, pero pueden algunas impresiones comenzarse a hacer, pero esos contenidos hay que alinearlos. Yo no me he quejado por lo del APRA, pero sí este argumento que me parece absolutamente inconveniente, el tema del terrorismo. Hablar de conflicto armado, conflicto es que yo conflictúo contigo, pero yo estoy de acuerdo que el 80 hubo un fenómeno de terrorismo, de subversión, que nuestras fuerzas del orden tuvieron que enfrentarlas. Es como cuando alguien va a asaltar un banco y la policía le enfrenta. Si hay un policía o un mal militar que se excede en sus atribuciones, ese es un exceso producto de una intervención policial. Entonces aquí hubo un fenómeno como el terrorismo que azotó al país y las fuerzas del orden, tanto la policía como las Fuerzas Armadas, tuvieron que repeler en defensa de nuestra seguridad. Que hubieron algunos excesos, eso de ninguna manera tú puedes hacer que en los textos a los niños los pongas en igual de condiciones. Hablar de conflicto armado significa que mañana un asaltante que roba un banco también, y si un policía se excede, no, eso fue un conflicto. De acuerdo, entiendo perfectamente la apreciación. Me gustaría escuchar a Marco Arana porque hay un tema que también hay que tomar en cuenta. Primero, es una historia reciente. Lo que ha pasado, 20 años no son nada para la historia de un país y todavía no tenemos ni siquiera una narrativa consensuada sobre lo ocurrido. Exactamente. Y conozco estudios muy serios, desde el IEP se han hecho varios. ¿Qué vas a decirle a un profesor en Ayacucho que tiene que explicar en su clase sobre el terrorismo? Porque para los limeños la experiencia terrorista fue distinta que para los ayacuchanos. ¿Qué le vas a decir a ese niño al que un militar que se excedió de sus funciones se llevó a su padre, que no tenía nada que ver con Sendero Luminoso, y lo mató? ¿Le vas a decir que eso no debe aparecer en el texto escolar? Repito, no me parece una respuesta fácil, pero ¿cómo lo manejamos? A ver, ¿qué opina Marco Arana? Creo que no se puede reducir el problema de lo que está pasando con los textos escolares al tema de si hicieron el contrato, la revisión, si van a distribuirlos o no. Es la parte operativa, ¿no? El tema, hay dos temas de fondo que tienen que ver con el tipo de país que queremos, cómo queremos construir la democracia, qué valores cívicos desarrollamos para poder aprender a convivir con nuestras diferencias
con entendimientos, ¿no? Y en las que tengamos desacuerdos, con respeto. Y entonces creo que esos dos temas se tocan, uno por un lado con una mirada conservadora, fundamentalista sobre el tema de los roles que se le han asignado históricamente a las mujeres, y que hay una resistencia muy grande en el país para entender que nuestra sociedad, que está violentando derechos de los más débiles, en este caso de mujeres, de niños, de niñas, generando una situación como la que ha pasado ahora en Cajamarca, como la que acaba de pasar en Marcón, en Chaguán, en fin. Aceptamos en nuestro país que tenemos serios problemas de discriminación, de tolerancia frente a la violencia contra las mujeres, contra los niños y contra las personas de menores recursos y de diversidad sexual. ¿Aceptamos o no? Hay un sector que dice que no, ¿no? Que no acepta que estamos en un Estado que además tiene ya una historia republicana débil todavía de valores, pero que el Estado es laico, que el Estado está separado de las distintas miradas religiosas o ideológicas que pudiera haber del gobierno de turno. Entonces, aceptamos que en el caso de la educación sexual, de la diversidad sexual, del rol que la educación tiene que jugar en el respeto y la igualdad de derechos de hombres y mujeres, sí o no. Hay un acuerdo, que creo que es común, que hay que prevenir, que no se trata solamente de punir. De sancionar, exacto. ¿De acuerdo? Y ahí juega un rol fundamental la educación. Y lo que se está enfrentando en este caso es una discusión sobre el carácter confesional, ideológico, del tipo de relaciones que queremos establecer en un país que acepta la dominación, la opresión, la violencia de los más fuertes sobre los más débiles, y en este caso particularmente de la violencia contra las mujeres y la discriminación contra las mujeres. De acuerdo, pero estas decisiones, Marco, sobre vamos a aceptar que somos un país que discrimina y que por lo tanto lo tenemos que enfrentar desde la educación, vamos a aceptar que somos un país que tuvo una violencia terrible en la cual el terrorismo tuvo la culpa, pero las Fuerzas Armadas no tuvieron necesariamente en todos los casos la respuesta adecuada. El problema es... Yo creo que la precisión ahí, perdón, disculpen, Marco, pero ahí quiero precisar lo siguiente. Yo creo, como demócrata, yo no puedo decir que las Fuerzas Armadas actuaron al margen de la ley. Siempre, cuando hay un acto de provocación, siempre habrá alguien que se excede. Podrá haber un exceso. Caso, una política de Estado. No. En eso sí yo discrepo. Yo creo que lo que tú hablas de la narrativa en Ayacucho, en Perú, tiene que haber un consenso. Aquí hubo un fenómeno social que se germinó sobre la base de entender la muerte como una herramienta política para avanzar. De acuerdo, que además la estrategia de Sendero fue, el Estado, que lo dicen además todos los que han estudiado Sendero, que me parece válido, que tiene que entender. El camino se fue preparando para enfrentar y se disipó, se redujo a la mínima expresión. No ha desaparecido. Que han habido excesos, lo reconocemos. Pero a mí me parece ofensivo que se trate de equiparar. Y hubo terrorismo subversivo. Yo no creo en eso, por favor. Y hubo fuerzas armadas y fuerzas policiales que actuaron en el marco de la ley y que además hicieron legítimo recurso de la fuerza y del monopolio de la violencia que aceptamos nosotros, que tiene el Estado. Y por tanto el Estado tenía que defenderse. Sendero Luminoso y el MRTA, en su momento, significaron ciertamente una amenaza no solamente a quienes ellos consideraban enemigos políticos, sino para la democracia en general, para el país, para los civiles. La cantidad de muertos que hay no han sido, si bien es cierto, hay bajas importantes en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales, también en los organismos terroristas. Más cruentas fueron campesinos pobres, así es, ¿no? que supuestamente ellos iban a defender. Entre dos fuegos. Entonces, yo sí creo que hay que buscar una manera de consensuar una mirada sobre el país en el que, por ejemplo, en el Frente Amplio decimos claramente ni terrorismo de Estado ni terrorismo subversivo. Las diferencias en el país tenemos que superarlas y sí creo que hay que hacer un reconocimiento a todos aquellos que contribuyeron o que contribuimos, para decirlo, en el granito de arena que a cada uno nos tocó poner, para superar ese capítulo de terror que hubo en el país, en el que uno tenía temor de quién te puede atacar. Te puede atacar. Yo estaba estudiando como seminarista el año 85 aquí en Lima y nosotros no sabíamos si te pueden poner una bomba, Sendero Luminoso o un coche bomba que te haga estallar cuando veníamos de San Juan del Lurigancho para ir al Instituto de Teología en Pueblo Libre, o si porque me ha pasado más de una vez,
o si el rastrillaje que hacía la policía o el ejército en los buses que íbamos al seminario, y hasta nos robaban el dinero de los pasajes. Hay varios puntos ahí que además... Hay que construir una historia que nos reconcilie verdaderamente, y ese tema no está todavía zanjado. Y agradezco que las dos posiciones se puedan discutir, porque podemos estar de acuerdo o no, pero el hecho de estar en desacuerdo da cuenta de que hay una historia que no hemos construido y que por lo tanto qué cuernos vamos a poner en un texto escolar. Claro. Y si dejamos que esto lo tomen los extremos, no vamos a llegar... Entonces, debería haber unos mínimos acuerdos sobre lo que ocurrió, en lo que todos podíamos coincidir por el momento. Y otros que queden en debate. Y por eso, Patricia, el aporte de la CBR... O sea, que el culpable es el terrorismo, los movimientos terroristas, eso no debe caberle duda a nadie. Que si ellos no hubieran empezado, esto no hubiera ocurrido. Y por eso es importante reconocer que la CBR dio importantes avances. Si hay quienes no se sienten expresados, ¿no?, en lo que el trabajo que hizo la CBR, veamos cuáles son los elementos para complementar la CBR en la materia de la reconciliación. Pero lo que no podemos hacer es dividir a quien piensa distinto, terruco. A mí me gustaría que escuchara a Javier, que me parece que tiene un punto válido también, porque creo que tampoco podemos relativizarlo todo al punto de que finalmente ese miembro de las Fuerzas Armadas que actúa fuera de la ley también es víctima de un Estado que lo coloca en una situación precaria, Claro. ¿no? Basta conversar con miembros de las Fuerzas Armadas que han estado en zona de emergencia para saber... Yo no sé si cualquier ser humano no hubiera terminado actuando igual. O sea, estás absolutamente aterrorizado en un lugar donde no sabes quién es enemigo y quién no. Lo que yo sí creo que es gravísimo que nosotros volteemos la cara y no proscribamos de los textos oficiales este famoso término conflicto armado. Es como si yo entro en una discusión ideológica contigo, es como si fuera así, no me pongo de acuerdo y justifico que te meto un balazo. Eso no pasó. Aquí lo que hubo es un fenómeno delictivo, así como asaltar y matar, como generar un acto de femicidio que surgió. La reacción de la policía y de las Fuerzas Armadas es preservar la integridad física de nuestro... Pero, por ejemplo, Javier... si hay un exceso, ese exceso se castiga. Hubo política de Estado. Pero de hablar de política de Estado ya es un tema ideológico que será otra discusión. Pero vamos... Hay varios puntos. Creo que llegar a decir que hubo política de Estado no es un tema que todavía no hay consenso. Que el texto diga, error enfrentó al terror, no me parece. Que hay una respuesta del Estado que en muchos casos es absolutamente exagerada, inapropiada, criminal, hay que decirlo. Por supuesto. ¿No? Hay que decirlo. Y hay gente presa por eso. Sí. Y ahora, hay un punto que sí me parece importante. El otro día tuve en un programa de Letras en el Tiempo de Literatura, que a veces son los espacios más fáciles para hablar de este tipo de cosas, a un escritor, José Carlos Agüero, que es una persona extraordinaria, pero es hijo de senderistas que murieron asesinados. Él no ha tenido ningún contacto con la violencia y la repudia en todos sus términos. Y es tan víctima de la violencia en la que sus padres estuvieron metidos como todos nosotros. Y tuve sentados en la misma mesa a Carlos Enrique Freire, que es un miembro del Ejército, que además escribió el texto del Ejército sobre lo que ocurrió en la lucha contra el terrorismo, que nadie ha leído, que se llama En honor a la verdad, en la que reconocen la Antonio situación Zapata, en la que está vivo, un gran ¿no? historiador, que no es de derecha, sino de izquierda, ha escrito un libro, Sendero Visto del lado de sus enemigos. Buenísimo libro también. Ahí hay una aproximación a una narrativa real, por favor. Ahí hay una aproximación. Pero para terminar lo que les estaba... tendrían que ayudarnos a comprender y a son entrar las voces seriamente. Que tendríamos que escuchar. Y con eso termino, disculpen que me haya extendido. Porque los dos se quejaban de algo que me parecía válido. Y decían, nuestro discurso, o sea, el discurso de quienes hemos estado cerca de esta violencia y le hemos vivido peor, se lo han apoderado a otros. Otros, para bien o para mal, con fines buenos o malos, ¿no? Los partidos somos el Estado y nosotros, el APRA, en el periodo del terrorismo, 1.323 militantes fueron asesinados. ¿Puedo yo aceptar que alguien diga que desde el Estado hicimos terrorismo? Por favor. Ahora, ¿puedes tú aceptar, Javier, te pongo en el otro lado? Hubo exceso, sí, yo sí reconozco que hubo exceso. ¿Puedes tú aceptar que cuando alguien, como yo, como Marco, dice en redes sociales, ojo, acá se violó derechos humanos y se mató gente, te digan, ¿tú eres un terruco? Eso tampoco está bien, Por ¿no? supuesto que sí. Esos son los extremos que no podemos permitir. Pero y lo que necesitamos, yo creo, es releer críticamente y escuchar a los actores que sobrevivieron a esa guerra. Por eso, por ejemplo, el lugar de la memoria es un lugar importante, el museo que tienen las madres en Ayacucho es importante, la posibilidad que podamos discutir de estos temas o de las cosas que faltaron o se le escaparon a la CBR es importante, pero lo que no podemos hacer es decir, miren, aquí se ha construido un relato
contra los peruanos que lo hicieron los caviares y los terroristas. Entonces desaparece la CBR, no cuentan para nada. Y de otro lado lo que se pretende hacer es deslegitimar una mirada crítica que nos conduzca hacia una política de reconciliación que no tenemos en el país, hay que admitirlo, y que nos conduzca a una cultura de paz, porque en realidad esta expresión violenta de terror que vivimos en el país respondió a una manera de conformar y de relacionarnos en nuestra historia que no hemos superado. Nos ha dejado cicatrices, o sea, la sociedad se ha quedado, en cierto modo, senderizada, para decirlo de alguna manera, como se quedó montesinizada de otra manera, o como puede quedarse también ahora marcada por el fenómeno de la corrupción. Entonces, ¿cómo leemos esos grandes flagelos en nuestra sociedad y nuestra historia reciente y buscamos acuerdos para enfrentarlos? Lo que no podemos seguir tu argumento generaliza y eso es inaceptable, Marco. Tu argumento en la corrupción también. Por ejemplo, ahora que ha habido este fenómeno de la corrupción, que el Perú se sorprende cuando sale esta corrupción internacional de Lavallato, ¿no? El Poder Judicial, el Ministerio Público, todo preparado. En el camino se han ido generando herramientas para enfrentar un proceso al que nosotros, el sistema jurídico, no hemos preparado. Pero decir a partir de ahí... hay tolerancia frente a la corrupción, Javier. Está bien, y yo eso, estoy de acuerdo. Eso se tiene que investigar y los responsables sancionarlos. Pero no se puede generalizar. Para mí es inaceptable que vengan a decir que terrorismo de Estado, el haber enfrentado a estos delincuentes que mataban en la oscuridad con No solo hubo eso, se armaron grupos paramilitares, se armaron tribunales sin rostro. Eso significa desconocer el enfrentamiento que hicimos los partidos democráticos, la pelea que dimos en las universidades, en las calles. Lo que hicimos todos porque somos también el Estado. Porque somos el Estado. Solo después de lo que ocurrió Tarata. De siempre. La izquierda, la derecha, las clases medias, las clases altas y las clases pobres, entendimos que este era un problema de todos los peruanos. Mientras esto estaba ocurriendo en los Andes del Perú, y de eso se da cuenta, mientras esto estaba pasando en los lugares que no salían Pero ese es un problema del Perú en general. Sí, claro, pero eso es lo que hay que nosotros superar. nos quejamos del frío y hay niños que están caminando sin zapatos a menos 20 grados, ¿no? Nos quejamos del frío limeño. Y eso es lo que tenemos que afrontar como tarea de todos los peruanos, de todas las peruanas. Y esa tarea va a demorar. Y yo creo que hay absoluta razón en que demore, porque son personas inteligentes. Valoro muchísimo poder discutir de esto sin que además nos insultemos, porque parece que todo el mundo hemos coincidido los aprecio con él. Y hemos coincidido, por ejemplo, en temas que penalizan la posibilidad de que quienes han cometido graves actos de terrorismo, como en el caso también de violaciones sexuales o de narcotráfico, también ahora están fijados como impedimentos para acceder a cargos de elección pública, por ejemplo. Se tiene que seguir avanzando, pero mientras tanto hay que buscar y velar porque los textos escolares que lleguen a donde los chicos, por lo menos, que no los confundan. O sea, no, por lo menos que no los confundan. Y creo que hay ciertos puntos de una historia no consensuada que son polémicas y que no deben... dejemos algunas cosas, ¿no? Para más adelante. Mañana un miserable mata a una mujer, como hemos visto ese que quemaba en Cajamarca, y también le vamos a poner conflicto, pero con un conflicto sentimental justifica esa muerte. Al igual que el problema... Es un delincuente. Sí, pero creo que el problema va más allá de la terminología. Podemos estar de acuerdo en que en esta palabra sí, esta no, pero a mí lo que me queda claro es que cuando se dice conflicto armado interno o se dice terrorismo, todos estamos pensando en el mismo hecho horrendo que nos hizo sufrir. Nadie está imaginando Disneylandia, ¿no? Pero nadie también, yo creo que el Ministerio de Educación tiene la oportunidad y el gobierno de impulsar la construcción de una narrativa que exprese y refleje verdad. De acuerdo, vamos a exigirle al comercio, tampoco al el informe de la Comisión de la Verdad no es un lineamiento para hacer una política pública. Que el Ministerio de Educación cumpla su rol como ente rector. No puede estar al tanto de cada presión política, de cada gobierno o de cada coyuntura. Miren, qué lindo, llegamos a un acuerdo al final del programa. Totalmente de acuerdo. La política es del Ministerio de Educación y el ministro tiene que agarrar las riendas. La política educativa tiene que ser política de Estado y no de gobierno. Y no de gobierno. Totalmente de acuerdo. Bueno, ojalá esto se traduzca y les agradezco profundamente la sensatez de sus argumentos, que no necesariamente coinciden, pero que expresan una visión que quiere que este país mejore. Gracias a mis invitados. Usted está en el oficialismo, yo estoy en la oposición. Yo soy el medio. Gracias por acompañarnos en Quién Tiene la Razón. Ella está en la mesa directiva.